La casa y el diario del sacrificio. Mi nombre es Alan, y esto que estoy a punto de contarles es acerca de un libro cuyo contenido quiero compartirles. Recuerdo todo a lujo de detalle. Cosas así no se van fácil de la memoria. Encontramos este libro. Estaba con mi amiga Ana. Teníamos casi 18 años, pero debíamos ser bastante inmaduros porque nos encantaba caminar y hacer tonterías por ese camino que había a un lado del pueblo, el cual atravesaba una ensenada. Era un camino para transeúntes y bicicletas. Siempre lo hacíamos, pero les juro que nunca nos dimos cuenta, ni ella ni yo, de la casa en ruinas de al lado del camino que vimos en esa ocasión. Parecía que mitad de la casa se estaba viniendo abajo. Había polvo por todas partes. Se notaba que era pero muy antigua, tanto por la arquitectura como por el aspecto actual. Nosotros no teníamos nada mejor que hacer. Estábamos en vacaciones antes de comenzar la universidad, así que a pesar de la cinta amarilla que rodeaba la propiedad, entramos. Se respiraba un ambiente lleno de tierra en el aire. Ana tosió y yo me reí, pero también tosí. Ambos reímos. Estuvimos dando vueltas por la casa. Tenía solo una habitación, una cocina y un baño, pero lo que nos llamó la atención estaba en el sótano. Al encontrar la puerta que daba ahí abajo, la verdad es que me daba un poco de miedo, pero quería hacer de valiente, así que le dije que bajáramos. ¿Qué pasa? ¿Te da miedo?, le dije. Calla, bajemos, me respondió, no muy convencida de sus palabras. Por reflejo, toqué el interruptor de luz, y cuando Ana comenzó a decirme que no funcionaría, las luces se encendieron. El ambiente era aún más polvoriento que la casa en sí. Ambos tosimos un poco antes de seguir bajando por la rústica escalera. Toda la casa estaba pintada de rojo, llena de dibujos horribles y velas rojas y blancas, casi totalmente derretidas por todo el lugar. Era espeluznante. Aunque queríamos irnos, para no quedar como miedosos ante el otro, bajamos. Estar ahí abajo era una sensación de pesadez y malestar que hacía que nos temblasen las piernas. Sabía que no pasaría mucho antes de que uno de los dos sugiriera irnos de ese lugar, preferentemente corriendo. Pero eso no pasó. En lugar de eso, seguimos observando la escena pobremente iluminada. A la derecha de la escalera había en el suelo un círculo con una de esas estrellas de demonios que se usan en las películas de brujería. Abarcaba todo ese sector de la habitación. Estaba a lo largo y ancho del piso, y no me atrevería a decir que era sangre, pero parecía rojo muy oscuro. Lo más horrible de ese dibujo era que en medio había una cama. Sí, así de inverosímil como suena. Una cama. Y no me refiero a un dibujo, sino a una cama con sábanas blancas, o al menos alguna vez lo habían sido. Sin almohada, con un colchón que aún conservaba la silueta de una persona. La superficie estaba rasgada, como por muchos cortes, y había velas rojas y blancas en ambos respaldos. ¿Quién diablos dormiría en un lugar así de enfermizo? No tenía sentido. De pronto, algo me jaló del hombro. Me asusté tanto que se me cayó el celular que estaba usando a modo de linterna. Así que lo levanté y miré a Ana para regañarla por asustarme. Tenía cara de asustada y estaba mirando algo al otro lado del cuarto. Quise ver qué era lo que le llamaba la atención. Pronto me di cuenta y un frío helado me recorrió la espalda. Era una especie de construcción metálica, como un tubo bastante grande y grueso. Estaba sobre otro de esos dibujos satánicos y tenía paredes enrejadas y sin tope ni suelo. Estaba hueco, y lo más horrible era lo que se veía dentro, a través de los agujeros de la reja y al final de las tirantes cuerdas con ganchos en las puntas. Justo en medio de la bizarra construcción, lo que parecía un muñeco manchado de sangre, con los brazos extendidos, del tamaño de una persona. No lo miré demasiado,
Había algo acerca de eso que me daba muy mala espina. En el momento pensé que era el ambiente espeluznante del lugar. Ambos estábamos paralizados por la escena, pero de alguna forma Ana logró gesticular palabra. ¿Qué es eso? Con la garganta apretada y lo que debió haber sido una muesca de asco y también de miedo, la miré. Ambos comenzamos a ir bien rápido en dirección a la escalera. Ella no miró hacia atrás, pero yo eché una última mirada al subir las escaleras. La figura pendía dentro del cilindro metálico. Pude ver que los ganchos atravesaban el plástico sosteniendo ese maniquí en el aire, con los brazos extendidos y la cabeza colgando, completamente manchado de lo que parecía ser sangre. Fue entonces que mi corazón dio un vuelco y una descompostura general abatió mi cuerpo, al mismo modo que una gran dosis de adrenalina. No podía ser, de ninguna manera. Pero era verdad. Habíamos sobrepasado ese cordón amarillo que ponía no traspasar. Era la escena de un homicidio, y ese maniquí que colgaba en el cilindro era un maniquí con una cabeza humana adherida. Podía asegurar que el torso era de plástico, pero entre la cabellera negra y rústica colgante pude divisar una expresión de dolor estancada para siempre en una cabeza separada de su cuerpo, incrustada vulgar y mórbidamente en un maniquí de plástico. La sangre goteaba por el cuello, casi como la transpiración que goteaba de mi cuerpo. Sabía que iba a colapsar en cualquier momento, pero en ese momento no podía pensar en absoluto. Salí corriendo de la casa. Ignoré en ese momento dónde estaba Ana. Solo quería salir de la escena de un crimen, porque solo eso era, ¿verdad? Me preguntaba a mí mismo y una y otra vez, tratando de convencerme de que eso era algo normal, pero no tanto en mi interior, sino con todo mi ser. Sabía que eso no era algo ni cerca de lo normal. Me quedé mirando la casa, como si estuviera a salvo una vez afuera, y como si el mal que ahí dentro había no pudiera escapar de tan horrible prisión. A mi lado, sentada, estaba también Ana. La encontré afuera, asustada y agitada igual que yo. Al parecer, ella no había visto el maniquí, o su cabeza al menos, porque tenía una sonrisa. A ella le había parecido divertido. El miedo, el haber salido corriendo. Hubiera apostado la cabeza a que ella solo corrió por alguna insignificancia. Ella no se dio cuenta del motivo por el cual yo estaba completamente pálido. Quizá por esa ignorancia y porque no vio ese maniquí, ella tenía eso en la mano. Era un libro, o más bien un cuaderno lleno de polvo. Lo noté apenas al verla, pero no me atreví a preguntarle acerca de ello hasta que estuvimos camino a su casa. Ella me dio el cuaderno polvoriento y me dijo que al salir había visto una habitación con un escritorio y un cartel grande sobre una pared que decía: por favor, lean esto, es importante, junto con una flecha que señalaba hacia abajo. Había un libro en la pequeña mesa de madera. Ella, naturalmente, tomó el libro. Reí ante la idea. De ser yo, posiblemente hubiera salido corriendo e ignorado completamente esa habitación. Le dije que por favor no le dijera a nadie que tomó eso de ese lugar. Como ella no sabía que era la escena de un homicidio, parecía confundida, pero de todas formas asintió, y estoy seguro que hasta el día de hoy nunca le dijo a nadie. Quizá no le dio demasiada importancia. Para ella no era algo que valga la pena compartir. Después de todo, ni siquiera tuvo ocasión de leerlo. El único motivo por el cual lo tomó era simple curiosidad. No puedo decir que yo tenía la misma opinión. Sabía que tenía que devolverlo, pero ¿a quién? Además, podrían enterarse de que estuvimos ahí y tener serios problemas. Seríamos unos inmaduros, pero aún así éramos mayores de edad, por lo que podríamos tener problemas legales por irrumpir en la escena de un crimen. Lo que hice fue conservarlo, oculto en mi cama, y hace muy poco terminé de leerlo. Fue una suerte inmensa el no haberlo tirado a la basura o destruirlo, pues tiene un valor realmente grande. Pertenece a quien vivió en esa casa, a un tal Daniel Hadl. No sabría explicarles lo que hay en él, y aunque sé que posiblemente vaya preso por ocultar esto,
no me interesa. Y tengo que advertirles que el contenido es terriblemente perturbador. Pero quiero mostrárselos de todas formas. Siento que debo hacerlo para liberar mi culpa de una vez por todas. El diario es largo, está dividido por fechas y muchas tienen cosas irrelevantes. Así que compartiré aquí las que me han parecido más importantes. 20 de enero. Mi nombre es Daniel Handel. Hoy comienza el fin de mi vida. Ya no tengo nada por lo cual seguir viviendo, más que el motivo por el cual escribo este diario. La muerte es la opción más rápida que tengo para liberarme de esta repugnante y agobiante experiencia a la que todos llaman vida. Nadie me preguntó si quería vivirla, pero ahora tengo la opción de abandonarla y pienso hacerlo. Pero hay un motivo por el cual escribo esto antes de irme, pues puede parecer estúpido, pero para mí es la mejor idea que he tenido en mi miserable vida y una gran oportunidad para servir para algo antes de irme. Todos ignoran aquello que desconocen. En mi vida me he dedicado mucho a la investigación de casos paranormales. Pude en un momento trabajar con los federales. Investigué casos muy particulares de asesinato, sobre cultos satánicos y cosas por el estilo. Creo que eso fue lo que me orientó a mi siguiente vocación. Además, experimenté estas cosas en carne viva, en repetidas ocasiones. Creo que es algo de familia. No estoy seguro si es una maldición o una bendición, pero ahora mismo, para mí, es mi sentencia de muerte. He sabido que todo el mundo debate sobre estos temas. ¿Existe o no? ¿Es real o es inventado? Y dan rienda suelta a su imaginación en todo esto. Pero el límite entre lo real y lo ficticio es demasiado confuso. Por eso yo pienso aprovechar mis últimos retazos de vida para esclarecer estos límites. Sé en mi interior que esta búsqueda absurda para muchos terminará por drenar de mí lo que me queda de vida. Pero yo sé, por la sangre de mi padre, mi tío y muchos otros seres queridos, que esto es bien real. Y sé las consecuencias. Y no me importa, estoy por acabar con mi vida. ¿Qué otra forma mejor que aprovechar eso? Veré qué tan lejos puedo llegar en algo que nadie que aprecie su vida intentaría. Es extraño cuando lo pienso. Se me hace muy raro que nadie en mi situación haya intentado algo parecido. 21 de enero. Los libros de mi hermana estaban todos donde los había dejado. El tablero de Ouija y las grabaciones también. Creo que retomaré lo que ella comenzó e intentaré ver qué tan lejos puedo llegar. La intención es hacer que algo suceda, algo grande en serio. No es solo una investigación paranormal. Intentaré traer el infierno mismo a mi casa si es posible y documentaré todo lo que ocurra en el proceso. 23 de enero. Hoy realicé los pentagramas en el sótano. También llevé mi cama ahí abajo. De ahora en adelante dormiré ahí. Los textos del caso Brown estaban desordenados, pero hice demasiado al haber podido sacarlos de los archivos sin que se dieran cuenta, así que no podía pedir más. Debo decir que esta es la primera de las cosas que hago de lo que me arrepentiría si planeara seguir viviendo luego de todo esto. Los escritos del culto Brown decían que estos dibujos, estos círculos, debían realizarse en una habitación con poca luz y preferentemente debajo del nivel del suelo del resto de la casa. Pero lo que más me desagradó es tener que hacerlos con la sangre de un animal. Enterré al conejo en el patio. Tenía un pequeño tacho lleno de sangre y un pincel. Olía horrible, y aunque sentía que todo lo que estaba haciendo estaba extremadamente mal, no me importa. Sé que se va a poner peor, y aún así tampoco me importa, pues no tengo intenciones de salir vivo de esto. 5 de febrero. Desperté con lágrimas en mis ojos. Sentía una punzada horriblemente fuerte en el pecho. Creí que moriría y estaba listo para ello, aunque un poco decepcionado, pero eso no pasó.
Solo sufrí ese dolor por un rato. Había alguien más en la habitación. Lo sentí cuando me senté en la harapienta cama. Están comenzando a suceder cosas extrañas. Antes de volver a dormirme, encendí las velas rojas y ¡bingo! En la noche tuve pesadillas horribles, en las que mutilaba gente con mis propias manos. Podía sentir mis uñas entrando en su estómago con una fuerza sobrehumana, y pude sentir en mis manos las vísceras, al mismo tiempo que veía la cara agonizante de mi víctima. Eso se repitió varias veces. Al final del sueño, una sombra roja como la sangre, parada sobre una pila de cadáveres, me miraba. Parecía tener una cabeza de cabra, y recuerdo haber pensado que era el demonio. Desperté luego de eso. No podía moverme. Escuchaba susurros. Decían mi nombre. También escuchaba una risa. Esto me espantó un poco, pero pasó después de un rato y me puse a escribir esta entrada. 8 de febrero. Hoy seguí leyendo las instrucciones de las cartas del culto. Tenía pensado hacerlo más grande que encuentre en ellas, así que seguí buscando hasta encontrar un ritual para invocar al demonio. La Lamia. Era el demonio al que el culto le rendía tributo, para el cual realizaban sacrificios humanos y hacían rituales sangrientos. Eran necesarias 2 personas como mínimo, pero decía, viva o muerta. Así que opté por la segunda. Sí, tengo las manos manchadas por sangre de otra persona. Corté su cuello con un cuchillo y volví a conducir hasta el pueblo nuevamente. Con un poco de suerte, tardarían en seguir mi pista unos 100 kilómetros. Además, fui extremadamente precavido. No había pista alguna, se los puedo asegurar. Coloqué el cuerpo en el suelo, arriba del pentagrama. Tengo que actuar antes de que comience a descomponerse. 20 de febrero. Comencé a grabar e hice lo que decían los documentos secuestrados. Recité el cántico mientras hacía las marcas en el pecho del cuerpo muerto. Tan pronto como comencé a hacerlo, comencé a escuchar pasos detrás de mí. Sonaba como alguien vistiendo zapatos, pues eran pisadas fuertes y secas. Yo seguí concentrado en el ritual, tal y como decían las cartas, y sin darme cuenta, me encontraba apuñalando al cuerpo muerto una y otra vez. Escuché risas y recuerdo luego haberme intentado apuñalar involuntariamente en el estómago. Pero luché contra ese reflejo que no me esperaba y logré que el cuchillo solo atravesara un poco de mi piel y carne. Nada grave. Me levanté y rápidamente me vendé con un trozo de sábana. Las risas no paraban de oírse. Eran guturales y sonaban en todo el salón. Yo estaba asustado, pero era más instinto que miedo a morir. Luego de eso me desmayé. Recuerdo mi cabeza golpeando el suelo, pero no recuerdo el dolor. Cuando me desperté, mi cara estaba repleta de rayas y arañazos. Podía sentirlos. En las paredes habían dibujos hechos con sangre que escurrían del cuerpo muerto. Ya comenzaba a oler muy mal. Lo enterré en el patio, asegurándome que nadie me viera. 27 de febrero. Hoy desperté con cortes en mis muñecas. No eran muy profundos, pero tenían la forma del número 6. No le di mucha importancia, aunque estaba contento de tener pruebas. Definitivamente, fue una muy buena idea tener todo grabado. No me importa que me atrapen. No me encontrarán vivo. Comencé a soldar hoy la jaula para el maniquí, aunque no sé de dónde voy a sacar una cabeza humana. El otro cuerpo ya está pudriéndose debajo de 4 metros de tierra. Sé que tendré que matar a alguien más, y no me importa hacerlo. Ya nada me importa. Así que voy a tomar la ruta y conducir 240 kilómetros hasta ese pueblo donde se encuentra ese asesino condenado a prisión domiciliaria. Sí, voy a aprovechar la ocasión para hacer algo de justicia. Jugaré al héroe un rato. Aunque no pretendo ganarme las puertas del cielo, tiene más sentido que asesinar a un padre de familia o a una persona inocente. Esta vez
estoy aún más seguro de que no dejaré pista alguna. 2 de marzo. Hoy he terminado la labor. He cosido la cabeza de ese maldito al maniquí y lo he colgado con ganchos de carnicero y sogas elásticas a la estructura metálica. Todo esto se está yendo al infierno. Siento como hay una presión increíble en el sótano. Ya casi no salgo de ahí. No como casi nada. 3 de marzo. La vi y la tengo en cámara. Vi a esa figura roja con cabeza de cabra. Su cara parecía humana a pesar de la forma de su cabeza. Estaba detrás del respaldo de mi cama. Su cabeza giró 360 grados y luego pude escuchar quebrarse sus articulaciones. Trepó como una araña por el respaldo, arrojando las velas al suelo. Se movía rápido, como un ciempiés enfermizo. Se detuvo estando encima mío, con una sonrisa diabólica. No podía moverme, y me susurró que iría con él al infierno. Que había venido para hacerme sufrir todo lo posible antes de llevarme con él. Creo que hoy, sinceramente, me arrepiento de haber hecho todo esto. Estoy débil y casi no tengo fuerzas. Voy a esconder la cámara y las grabaciones. Espero que alguien encuentre este diario alguna vez. Voy a preparar todo para mi partida. 5 de marzo. Sigo vivo. Y ellos están conmigo. Todo el tiempo. Los siento más de lo que los veo. Son demonios con cuerpos deformes. Puedo sentir su sufrimiento y mi cuerpo ya no tiene razón para seguir vivo. Creo que ellos me mantienen con vida para hacerme sufrir. Ellos quieren que escriba esto. He estado viendo las cintas, pero ellos no aparecen grabados. Solo yo los veo, y sin embargo, los he visto rasgar mi carne con sus garras, y en el video, las heridas surgen de la nada. No estoy loco, y eso es un alivio. Es suficiente, y también es demasiado. Pensé que me iría y todo acabaría. Pensé que sería una buena oportunidad, pero qué estúpido fui. Era también una buena oportunidad para ellos, para torturarme. Primero de este lado y luego del otro. Cuando muera, sé que estarán ahí esperándome, porque yo los llamé. Yo los traje hacia mí y ellos aceptaron la invitación. Ahora solo veo sangre y dolor en mi futuro, en este mundo y también en el suyo. Soy un imbécil. Ahora ni morir va a salvarme, y es posible que por mi culpa muchas personas más sufran. Dejaré el diario en la casa, las grabaciones también. Ojalá alguien encuentre las cosas. Tengo que irme, tengo que sufrir lo que yo mismo pedí, pero al menos haré que un par de científicos caigan sentados de culo. Ya comienza a doler. Tengo sangre en los ojos mientras escribo. Estoy llorando sangre. También siento gusto a sangre y comienzo a ver todo oscuro. Creo que sé. El diario termina ahí, bruscamente. No volví a leerlo y pienso esconderlo en algún lugar de esta casa. Faltan 2 páginas más que están arrancadas, más el pedazo a partir de este último párrafo. Por nada del mundo volvería a esa casa a buscar las cintas. Tampoco pienso decir dónde vivo. No pienso involucrar a nadie. Les regalo el cargo de conciencia. Me estoy mudando. Quiero olvidar todo esto. Hace poco pasó algo horrible. Lo peor que me pudo pasar en la vida. Ana está muerta. Murió y nunca le dije que la amaba. Dicen que fue un accidente en la ruta. No puedo dormir mucho y cuando lo hago, sueño con ella. Pero son más bien pesadillas donde la veo mostrándome el libro. Es insoportable. Tengo el funeral mañana. Luego me mudaré de ciudad. Entraré a otra universidad e incluso me tomaré un año sabático si hace falta. Pero tengo que iniciar mi vida en otro lado. No quiero vivir más cerca de esa casa o de ese bosque. Todo me recuerda a ella y a ese horrible lugar de mierda. Gracias por leer mi historia.
Ustedes son quizás los únicos que me creerían, pero eso no me importa. Solamente necesitaba descargarme, sacármelo de adentro. Necesitaba hacerlo para dejar atrás este capítulo de mi vida y seguir adelante. Solo les pido que si alguna vez se enteran de algunas cintas extrañas, por favor, ignórenlo. No vale la pena. Hay mejores cosas que meterse en la cabeza. Me despido. Con algo de suerte, podré rehacer mi vida en otra parte. Les deseo lo mejor. Y gracias por prestarme algo de su tiempo. Muchas gracias si has llegado hasta el final del episodio. Si el video te gustó, por favor, regálanos un like, suscríbete, activa las notificaciones y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría bastante a seguir creando contenido. Puedes escribirme a mi correo electrónico o buscarme en las redes sociales. Estoy en Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, como Más Terror MX. Nos escuchamos en la siguiente. Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero está ahí, detrás de ti.